todos, bienvenidos a nuestro curso de Crecimiento y Desarrollo. Vamos a hablar un poquito de la unidad problema 12. Y va a ser una unidad problema interesante que vamos a retomar muchos conceptos de anatomía. Entonces es importante que para hacer una buena unidad problema 12, que ustedes tengan algunos contenidos de las UPs anteriores armados. Dance so hard, break the ice. Bueno, acá nosotros tenemos José, que tiene 35 años y desde hace 20 trabaja en una empresa de carga y descarga. Suele transportar objetos pesados encima del hombro, concurre al control porque en los últimos meses nota dificultad para hacerlo y dolor en todo el brazo al terminar la jornada laboral. Lo mismo que hacemos en todas unidades problemas, sería importante señalar cuáles serían las palabras importantes, las palabras llaves para conectar con otros temas. Esta UP es una UP muy interesante porque se asemeja muchísimo a una UP de la unidad problema de trabajo y tiempo libre que ustedes van a tener en el segundo año, que habla sobre fatiga muscular, sobre los movimientos y el control muscular. Bueno, acá tenemos entonces todas las partecitas que nos llaman la atención y que se puede conectar a temas que están adentro de esta unidad problema o en otras unidades problemas. Empecemos, por ejemplo, con que José tiene 35 años y trabaja desde hace 20. Entonces, es un adulto joven, podemos hablar sobre trabajo, podemos hablar sobre el desarrollo psíquico del adulto. Entonces, en esta UP sería interesante empezar a complementar lo que sería todo el proceso de crecimiento y desarrollo, porque finalmente llegamos a un adulto joven, ahora del sexo masculino, y no vamos a estar hablando de triple carga, no vamos a estar hablando de otras cosas, sino que vamos a estar hablando de la adultez. ¿Cuáles serían las responsabilidades de la adultez, de lo que se configura con la psiquiatría del adulto, ¿sí? Los conceptos y procesos psíquicos que un adulto lleva hasta llegar a ser adulto, ¿sí? Y el impacto que tiene el compromiso cultural y la cuestión de trabajo en la cuestión de ser adulto. Por otro lado, vamos a tener que transporta objetos pesados encima del hombro, entonces tenemos que estudiar los miembros superiores. Vamos a estudiar anatomía de miembros superiores, los huesos, articulaciones, músculo de irrigación y inervación, un montón de cosas. Él va al control. Otra vez, toda vez que surge la palabra control u otra cosa, vamos a tener que estudiar lo que sería la APS. Y dificultad para hacer o tener el dolor en todo el brazo por hacer estos movimientos, vamos a hablar de fisiología del movimiento, vamos a hablar de fatiga muscular y hablar de placa motora, hablar de contracción de músculos y vamos a tener que finalmente estudiar músculo. Bueno, ahora vamos a ver cómo está en el cuaderno del alumno, pero obviamente de una forma más organizada para que ustedes puedan armar el checklist de ustedes y saber qué tienen que estudiar. Acá tenemos el sistema esquelético, el sistema articular del miembro superior. Entonces, primer punto es estudiar los huesos. ¿Qué huesos vamos a estudiar? Clavícula, escápula, húmero, cúbito, radio, los huesos del carpo, del metacarpo y las falanges. Los accidentes óseos de cada uno, la relación, ubicación, como ya sabemos estudiar huesos. Después vamos a estudiar lo que serían las articulaciones, cintura escapular, el hombro, codo, antebrazo, muñeca, mano. Y vamos a estudiar el sistema muscular con los grupos, los planos de músculos, ¿sí? Inserciones de origen, inserción terminal, la acción e inervación de estos músculos. Hablando sobre vascularización, importante estudiar lo que sería la irrigación arterial, o sea, la arteria axilar, humeral o braquial, cubital, radial, el arco palmar profundo y superficial, y también lo que sería pulsos, drenaje venoso y la parte de drenaje linfático. Cuando hablamos del proceso de inervación, vamos a estudiar el plexo braquial, que es su ubicación, de qué está compuesto, su constitución general, y las ramas terminales y ramas colaterales y topografía de dónde inervan estos sectores.
Y hablando de fisiología, es importante estudiar lo que sería fisiología del dolor. Acá ustedes van a estudiar los tipos de dolor y las características fisiológicas de este factor fisiológico, concepto de hiperalgesia primaria y secundaria, concepto de dolor referido, control de percepción de dolor, rol de las endorfinas para calmar el dolor, concepto de asta dorsal y moléculas y médula espinal, y el rol de estimulación nerviosa transcutánea y medular para comprender también cómo eso se conecta con el dolor. Cuando hablamos de histología y embriología, tienen que terminar de estudiar tejido muscular. Ustedes ya tuvieron un momento de estudiar tejido muscular que era generalidades. Cuando nosotros estudiamos en las primeras unidades problemas lo que era tejido, que aprendimos que tenemos 4 tipos de tejidos, y cuando aprendimos sobre el tejido muscular sabíamos que existe un tejido esquelético, un estriado cardíaco y un liso, pero no habíamos llegado a estudiar en profundidad un sarcómero, cómo es la célula, cómo está constituida, y este va a ser el momento. Entonces tienen que estudiar lo que sería la clasificación y función del músculo, la diferencia del músculo liso, estriado, esquelético y cardíaco, y las características morfológicas de cada uno de estos tejidos. Y muchos detalles y más profundo, ustedes van a estudiar también en el área de trabajo y tiempo libre en segundo año, pero ya en esta área que ustedes están cursando es importante estudiar la fisiología, la histología, para entender qué son, cómo se clasifican y de qué están compuestos. Bueno, esperemos haber ayudado a ustedes a comprender lo que sería la unidad problema 12 y nos vemos en la unidad problema 13 para saber exactamente cómo la vamos a complementar.